Bienvenidos a Audio Mentores, tu canal donde los grandes libros cobran vida. Si te apasiona la literatura clásica, este es el lugar perfecto para ti. Hoy comenzamos un emocionante viaje a través de una de las obras más emblemáticas de la literatura mundial, Moby Dick, escrita por Herman Melville. En este recorrido, exploraremos la historia épica de la obsesión, la venganza y la relación entre el hombre y la naturaleza, a través de la mirada de Ismael, un joven marino que se une a la tripulación del Pequod. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo de este fascinante viaje. Comencemos con el primer capítulo de Moby Dick. Capítulo 1. Llamadme Ismael. Llamadme Ismael. Algunos años hace, no importa cuántos exactamente, tenía poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, cuando decidí que era hora de embarcarme. Lo que me empujó a tomar tal decisión no fue tanto la necesidad de viajar, sino una especie de insatisfacción melancólica que había apoderado de mí, y que parecía que solo el mar podía aliviar. Cada vez que me siento inquieto, cuando mi ánimo está bajo, y la vida en tierra se vuelve demasiado opresiva, el mar parece ser el único remedio. Cuando mi corazón está cansado y necesito descansar de la rutina de la vida diaria, el mar me llama como un canto lejano que invita a la libertad y a la aventura. Al principio, esta no era una necesidad consciente de aventura, sino más bien un deseo vago de escapar de lo que parecía una vida estancada, sin color ni propósito. Sin embargo, no me preocupé demasiado por los detalles. Decidí entonces que debía embarcarme. No me importaba en qué barco ni en qué parte del mundo me llevaría el viento, lo único que sabía era que no podía quedarme en tierra. Solo el mar podía ofrecerme lo que mi alma necesitaba. El mar es como un viejo amigo que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Es un refugio para aquellos que desean escapar de las cargas de la vida diaria, para quienes el peso de las responsabilidades y las preocupaciones se vuelve insoportable. No busqué aventuras heroicas ni riquezas, solo una forma de encontrar consuelo para mis pensamientos errantes. Como es natural en muchos de nosotros, la vida en tierra se había vuelto demasiado monótona. Me sentía como si estuviera atrapado en una rutina interminable, que me arrastraba sin compasión. Y entonces recordé lo que había oído de muchas otras personas: el mar es el mejor remedio para las penas del alma. En mi vida, no hubo ninguna tragedia, ninguna pérdida que me empujara al mar. Fue más bien un sentimiento interno, como una llamada de la naturaleza misma. Cuando el corazón se siente cansado de la vida cotidiana, lo único que queda es dejarse llevar por las olas. El mar es el lugar donde no hay presiones, ni expectativas, ni ataduras. Es el lugar donde el alma puede respirar y encontrar algo de libertad. Todos sabemos que la vida en tierra, con sus reglas y restricciones, puede ser sofocante. Pero en el mar, uno puede escapar de todo eso, dejar que las olas se lleven sus pensamientos y simplemente existir en su forma más pura. Había una vez un hombre que era tan afortunado como un rey. Él nunca tenía que trabajar, y sus días eran tan fáciles que todos lo envidiaban. Pero un día, este hombre comenzó a sentir que ya no podía soportar más sus comodidades. La vida cómoda, sin dificultades ni retos, lo había dejado vacío. Así que, cansado de la abundancia de su vida, decidió que lo único que le quedaba era el mar. Este pensamiento es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. La comodidad, aunque deseable al principio, puede volverse una prisión. El hombre que vivió una vida de lujo y placeres pronto se dio cuenta de que la falta de desafío lo había dejado vacío. Este vacío es algo que Ismael siente profundamente. Aunque su vida no estaba llena de riquezas materiales, la rutina le había hecho sentir igualmente atrapado. El deseo de escapar no surge solo de la falta de dinero o éxito, sino de un hambre más profunda, el hambre de significado y propósito. Al final, los hombres no son diferentes a los animales, que sienten el mismo deseo por escapar de la rutina y buscan algo más. De esta manera, como tantos hombres antes que yo, decidí que solo un barco podría liberarme de las limitaciones de la vida en tierra firme. No importa qué forma tome esa liberación, ni a qué lugar me lleve, solo sabía que necesitaba un cambio radical. No hay nada tan transformador como el viaje. Y el viaje por el mar, con todas sus incertidumbres, es el tipo de cambio que el alma necesita para renacer. Es curioso cómo muchas veces buscamos algo fuera de nosotros para cambiar nuestro estado interno. Pensamos que un cambio de entorno puede traer la paz que buscamos.
Ismael, al igual que tantos otros antes que él, ve en el mar una solución a un problema que no puede expresar con palabras. No se trata solo de ir a un lugar nuevo, sino de experimentar el mar como un lugar de introspección y renacimiento. Es un llamado que va más allá de la simple aventura o de la huida de las preocupaciones cotidianas. Es un regreso a uno mismo. Como es típico de aquellos que se sienten llamados a una vida diferente, Ismael no pensó demasiado en los detalles. La decisión fue tomada, y sin dudarlo, se embarca. No le interesa el destino ni las posibles dificultades que enfrentará. El mar es su refugio, y al menos por ahora, eso es todo lo que necesita saber. Decidí entonces que debía embarcarme. Con estas palabras, Ismael da el primer paso hacia una nueva vida, sin saber qué le deparará el futuro, pero con la certeza de que no puede continuar viviendo como antes. En resumen, el primer capítulo de Moby Dick no solo establece el tono de la novela, sino que nos introduce a los sentimientos más profundos de su protagonista. Ismael nos invita a reflexionar sobre las motivaciones humanas, la necesidad de escapar de la rutina y el vacío que a veces sentimos en la vida cotidiana. A través de la metáfora del mar, Melville nos ofrece un medio para explorar estos temas universales: la búsqueda de propósito, la aventura y la liberación del alma. Este capítulo no es solo un comienzo físico de un viaje, sino un inicio emocional y psicológico que se desarrollará a lo largo de la novela. Capítulo 2. El embarque. Al día siguiente, con la decisión tomada y el corazón lleno de una mezcla de anticipación y emoción, me dirigí al puerto con la firme intención de embarcarme. Como ya mencioné, no tenía mucho dinero, pero aún así, los pequeños ahorros que había logrado reunir bastaban para cubrir los costos de mi billete en el primer barco disponible. No me importaba demasiado en qué barco embarcarme, lo único que deseaba era huir, escapar de la vida que había dejado atrás. Algo en mi interior me decía que el mar tenía una respuesta para mí, aunque no sabía aún cuál era. El destino sería lo que la mar me dictara. Cuando llegué al puerto, la bulliciosa actividad del lugar me envolvió como un viento cálido. Barcos de todo tipo se encontraban amarrados al muelle, algunos grandes y majestuosos, otros pequeños y humildes, pero todos listos para partir hacia lo desconocido. El aire estaba impregnado de ese olor característico del mar, una mezcla de sal, madera vieja y aceite de pescado. Los hombres corrían de un lado a otro, cargando bultos y reparando velas, mientras los marineros gritaban órdenes entre sí. Era un caos organizado, pero un caos que, para mí, parecía ser la verdadera esencia de la vida. El mundo parecía moverse en un ritmo propio, y yo no era más que un espectador ansioso por formar parte de él. Caminé por el muelle sin rumbo fijo, observando los barcos con avidez. A lo lejos, vi una nave que destacaba entre las demás, el Pequod. Su tamaño y su apariencia de barco de guerra me llamaron la atención. Era un barco que parecía tener historias que contar, un barco que prometía aventuras y misterios en alta mar. No pude evitar sentir una extraña fascinación por ella. Mientras observaba la nave, un hombre se me acercó. Era un tipo alto y fuerte, con una barba tupida que cubría gran parte de su rostro. Sus ojos, oscuros como la noche, me miraban fijamente, y sin decir una palabra, comenzó a caminar junto a mí. ¿Está buscando embarcarse?, me preguntó, rompiendo el silencio. Asentí, y antes de que pudiera decir algo más, el hombre me condujo hacia el Pequod. No había tiempo que perder, y en ese momento, no me importaba cómo ni por qué estaba siendo guiado hacia ese barco en particular. Lo único que sabía era que debía embarcarme allí. El destino estaba sellado. El capitán del Pequod era un hombre enigmático, que no se parecía a ninguno de los marineros que había visto hasta ese momento. Su nombre era Bildad, un hombre robusto y de voz profunda. Tenía una presencia que imponía respeto, pero al mismo tiempo, algo en su mirada me decía que había algo mucho más grande detrás de su apariencia. De alguna manera, su actitud hacía que uno se sintiera pequeño, como si él tuviera conocimiento de cosas que el resto de los hombres no podían comprender. Cuando subí a bordo del Pequod, observé cómo se movía el barco con una agilidad sorprendente para su tamaño. Los marineros se movían con rapidez y eficiencia, cada uno sabiendo exactamente lo que debía hacer sin necesidad de ser guiado. Todo estaba en su lugar, y el barco parecía estar perfectamente en sintonía con su tripulación. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me resultaba extrañamente inquietante. Era como si la nave estuviera viva, respirando y esperando algo. Mientras observaba el muelle alejarse lentamente,
Sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Había dejado atrás la seguridad de la tierra firme, y ahora estaba en manos del mar, que era tanto hermoso como temible. ¿Qué aventuras me esperaban? ¿Sería capaz de afrontar los desafíos que vendrían? Esas preguntas me rondaban la cabeza, pero al mismo tiempo, me sentía extrañamente tranquilo. Ya no había vuelta atrás. El Pequod se dirigía al océano, y yo, como tantos otros antes que yo, me embarcaba en la aventura de mi vida. El mar se extendía ante nosotros como un vasto lienzo en blanco, y el Pequod, con sus velas hinchadas por el viento, avanzaba sin prisa pero con determinación. Mientras miraba al horizonte, las dudas y temores comenzaron a disiparse, y una sensación de libertad pura y absoluta invadió mi ser. El mar era ahora mi hogar, y el Pequod, mi refugio. Aunque no sabía qué me depararía el futuro, sentía que había tomado la decisión correcta. El mar era el lugar donde mi alma podía encontrar consuelo. Sin embargo, mientras observaba el agua, mi mente no pudo evitar regresar a los hombres que había dejado atrás en tierra. La vida en el mar, aunque fascinante y desafiante, también significaba alejarse de todo lo que conocía. Pero, ¿no es eso lo que todos necesitamos en algún momento? Alejarnos de lo familiar para enfrentarnos a lo desconocido y así poder descubrir quiénes somos realmente. Esta sensación de desconcierto y ansiedad fue algo que me acompañó durante todo el viaje, pero a medida que el Pequod avanzaba, mi cuerpo y mi mente comenzaron a adaptarse al nuevo ritmo. Mientras el barco cortaba las aguas del océano, un sentimiento de inmensidad se apoderó de mí. El mar no era solo un vasto espacio físico, era una extensión del alma misma, un lugar donde las reglas de la tierra no aplicaban. Cada ola era un susurro del infinito, y cada brisa traía consigo un mensaje críptico que no podía descifrar completamente. Pero eso no importaba. Lo único que necesitaba hacer era seguir adelante, sumergirme en el misterio del mar y permitir que todo lo demás se desvaneciera. Al final, el mar tenía la respuesta a todas mis preguntas, aunque aún no sabía cuál era la pregunta. Así comenzó mi viaje en el Pequod, un barco que parecía destinado a enfrentar grandes peligros en las aguas desconocidas. La tripulación del Pequod, como yo, se dirigía al océano con el mismo sentimiento de expectación y misterio. Todos estábamos ahí por una razón, el mar nos había llamado, y todos nosotros, en un momento u otro, habíamos respondido a su llamada. Capítulo 3. La tripulación. Cuando el Pequod comenzó a alejarse del puerto y el mar se extendió ante mí, sentí que mi vida comenzaba una nueva etapa. Sin embargo, mi mente no pudo evitar fijarse en las caras de los hombres que me rodeaban, la tripulación del Pequod. Era un grupo diverso, como una pequeña representación del mundo entero. Había hombres de todas las edades, razas y orígenes. Algunos con rostros endurecidos por el tiempo y la experiencia, otros con una mirada inocente que parecía decir que aún no entendían los horrores del mar. Pero todos compartían algo en común. Habían elegido esta vida. Caminando por la cubierta, me encontré con un hombre extraño, que parecía más una sombra que un ser humano. Llevaba un sombrero de ala ancha y su rostro estaba parcialmente cubierto por una barba espesa. Sin embargo, sus ojos, profundamente oscuros, no dejaban lugar a dudas sobre su presencia inquietante. Él era uno de los marineros más experimentados del Pequod, y aunque nadie lo decía abiertamente, había algo en su presencia que hacía que los demás lo miraran con respeto. Su nombre era Keekek, y se convertiría en uno de los compañeros más cercanos que tendría a lo largo de este viaje. Mi primer encuentro con Keekek fue breve, pero intenso. Mientras me acercaba a él, se volvió hacia mí, con una mirada fija y seria, me saludó con una inclinación de cabeza. Sin palabras, como si fuera algo natural, comencé a hablar con él. Le pregunté si también era un nuevo miembro de la tripulación y, con una sonrisa inexplicable, me respondió afirmativamente. A pesar de que el lenguaje nos separaba, algo en la forma en que nos entendíamos, algo más allá de las palabras, hacía que nuestra conexión fuera inmediata. Aunque al principio me sentí incómodo al estar tan cerca de un hombre tan diferente a mí, pronto comprendí que, a pesar de las diferencias culturales y de origen, la tripulación del Pequod compartía algo que los unía. En el mar, los hombres no eran definidos por su raza o por su pasado, eran definidos por su habilidad para navegar y enfrentar los desafíos del océano. La tripulación del Pequod era una mezcla de hombres provenientes de diversas partes del mundo. Había marineros de todas partes de América, desde los robustos hombres del norte hasta los hábiles pescadores de las islas del Caribe.
También había hombres de las islas del Pacífico, como Keekek, que había viajado por todo el mundo antes de llegar al Pequod. La diversidad era una constante en la tripulación, y aunque al principio me parecía desconcertante, pronto me di cuenta de que el mar tenía la capacidad de borrar las diferencias, uniendo a todos en su vasto abrazo. Uno de los aspectos que más me sorprendió fue la jerarquía que existía a bordo del Pequod. Había una clara distinción entre los oficiales y los marineros comunes. Los oficiales, liderados por el capitán Ahab, eran hombres con una autoridad indiscutible. Ahab, aunque no lo conocía aún personalmente, era una figura imponente que parecía estar presente en todo momento, aunque rara vez lo veía de cerca. Él, como la mayoría de los oficiales, tenía un aire de misterio que rodeaba su figura. Sin embargo, no era este aire de autoridad lo que realmente me impresionaba, sino el hecho de que la tripulación parecía seguir a Ahab con una devoción ciega, como si su voluntad fuera la de un dios. Algo en su presencia hacía que los hombres, de diferentes orígenes y personalidades, se sometieran a su voluntad sin cuestionarlo. Aunque la tripulación tenía una apariencia de unidad y camaradería, había algo en el aire que no podía ignorar: la tensión. Los hombres, aunque hablaban y reían entre ellos, no podían evitar mirar hacia el horizonte con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Todos sabían que el Pequod no estaba simplemente en un viaje común. Había algo más grande, más oscuro, que los esperaba en las profundidades del océano. Durante los primeros días en alta mar, la rutina se estableció rápidamente. Los marineros, bajo la dirección de los oficiales, se encargaban de las tareas diarias del barco, desde el mantenimiento de las velas hasta la vigilancia del horizonte. Yo, como recién llegado, me vi rápidamente asignado a tareas más sencillas, pero me esforzaba por aprender y hacer mi parte. A pesar de mi inexperiencia, sentía una extraña satisfacción al ver cómo las velas se desplegaban con perfección, como si el Pequod y yo nos estuviéramos conociendo poco a poco. Cada noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, los hombres se reunían en el salón del barco para descansar. Aunque la mayoría de las conversaciones eran triviales y simples, algo en el aire me decía que cada uno de esos hombres llevaba consigo una historia que nunca contaría completamente. Las cicatrices de la vida en el mar eran profundas, y aunque las palabras eran pocas, las miradas decían mucho. Cada uno de nosotros, con nuestras diferentes historias y motivaciones, estaba unido por una razón común: el deseo de enfrentar lo desconocido. A medida que avanzábamos más en el océano, mi vínculo con Keekek se fortaleció. Su silencio y su calma eran un refugio para mí. Aunque nuestras conversaciones eran escasas, había una comprensión mutua entre nosotros. El hecho de que él fuera un extraño para mí, y yo para él, parecía importar poco en ese vasto océano. Al final, el mar nos había unido de una manera que pocas cosas podrían haberlo hecho. Y mientras el Pequod continuaba su viaje hacia lo desconocido, yo me encontraba cada vez más dispuesto a enfrentar lo que viniera. Capítulo 4. El capitán Ahab. A medida que los días se convertían en semanas, el Pequod navegaba con firmeza hacia lo desconocido, cortando las aguas del océano como si fuera un animal en su hábitat natural. Pero, aunque la tripulación seguía adelante con su trabajo diario, algo no estaba bien. Aunque había una cierta calma en la rutina, la figura de nuestro capitán, Ahab, se mantenía en la sombra, como una presencia casi divina, rara vez vista, pero constantemente sentida por todos a bordo. Su nombre era conocido, pero pocos realmente lo conocían. Sin embargo, todos sabían que su voluntad era ley en el Pequod. El capitán Ahab había sido descrito por algunos marineros como una figura de nobleza. Su figura alta y delgada, su rostro severo, y su aire enigmático lo hacían parecer más una leyenda que un hombre real. A pesar de no haberlo visto aún con claridad, la idea de Ahab estaba en la mente de cada uno de los marineros. Las historias sobre él circulaban entre la tripulación, pero como era de esperar, nadie parecía tener una idea clara de qué lo hacía tan peculiar. Los oficiales hablaban de él con respeto, casi con temor, pero no había espacio para la duda. Ahab era el corazón del Pequod, y el barco vivía y respiraba bajo su liderazgo. Una tarde, mientras la tripulación estaba reunida para realizar sus tareas habituales, un grito rompió la tranquilidad de la jornada. ¡Ahab! El nombre retumbó en el aire, y en ese momento, la figura del capitán apareció en la cubierta. Era tan imponente que, incluso los marineros más rudos, que nunca temían a nada, se quedaron en silencio. Ahab caminaba con paso firme, apoyado sobre una pierna de madera,
que claramente había sido reemplazada después de un encuentro con una criatura salvaje en el mar, algo que pocos se atrevían a discutir abiertamente. ¡Ah! Gritó nuevamente, y su voz, aunque profunda y ronca, llevaba consigo una mezcla de autoridad y desesperación que caló en los corazones de los hombres que lo escuchaban. No era simplemente un capitán, era el líder de todos ellos, el hombre cuyo destino estaba ligado al del barco de una manera que iba más allá de cualquier contrato o cargo. Cada uno de nosotros sabíamos, aunque sin palabras, que su vida estaba marcada por algo mucho más grande que el simple mandato del barco. Ahab. Su voz volvió a resonar, esta vez dirigiéndose directamente a la tripulación. ¿Sabéis lo que soy? Soy el capitán de este barco, pero no soy solo eso. Soy un hombre marcado por la ira, por la obsesión, por el deseo de venganza. Y esa venganza es contra un monstruo que ha oscilado su cola contra el rostro del mar y ha dejado su huella en mi alma. Ese monstruo es Moby Dick. Estas palabras, cargadas de una emoción tan intensa, hicieron que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Jamás había oído hablar de un capitán que hablara así, con tal fervor, como si cada palabra estuviera impregnada con el dolor de toda una vida de sufrimiento. Y lo peor era que no parecía estar hablando solo de un animal, sino de algo más. Era como si Moby Dick fuera la encarnación de todos los demonios de Ahab, y la única forma de liberarse de ellos fuera enfrentarlos en el mar. Ahab dio un paso adelante, mirando a cada uno de los hombres a los ojos. Su mirada fija, intensa, parecía perforar el alma de cada uno de nosotros. No es solo un encuentro lo que busco, dijo, no se trata simplemente de cazar a un monstruo. Se trata de la lucha contra el propio destino, la lucha por el control sobre lo que parece incontrolable. Cada uno de nosotros tiene un propósito en este viaje, pero mi propósito es único, vengar lo que Moby Dick me quitó. No entendía completamente lo que decía, pero había algo en sus palabras que me hizo sentir que mi vida a bordo del Pequod no iba a ser como cualquier otro viaje en el mar. Esta no era una expedición normal. Algo mucho más profundo, más oscuro, estaba a punto de suceder. Los marineros, que al principio se habían quedado en silencio, comenzaron a susurrar entre ellos, algunos con temor, otros con la excitación de saber que algo grandioso, aunque peligroso, estaba a punto de ocurrir. Ahab, como un hombre poseído por una fuerza superior, continuó hablando, como si su alma estuviera completamente entregada a su misión. Moby Dick, dijo, es un ser que ha desafiado mi vida, ha desfigurado mi cuerpo y ha oscurecido mi espíritu. Pero no me detendré. Cada ola que cortemos nos llevará más cerca de mi destino. Y cuando llegue el momento, cuando el Pequod y yo lo encontremos, no habrá nada que nos detenga. En ese momento, sentí que una sombra pasaba sobre el Pequod. No era una nube oscura que cubriera el sol ni una tormenta a lo lejos, sino una sensación más profunda, más ominosa. En el aire flotaba la certeza de que este viaje, que había comenzado como una simple travesía de exploración, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. A partir de ese día, todo cambió. La misión del Pequod dejó de ser simplemente la de cazar ballenas para el comercio. Ahora, el barco y su tripulación se habían convertido en una extensión de la obsesión de Ahab. La venganza contra Moby Dick se convirtió en nuestra razón de ser, nuestro propósito. El destino del Pequod estaba sellado, y aunque algunos hombres dudaban, había algo que nos mantenía unidos. La promesa de una confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 5. El desayuno. El sol aún no había alcanzado su punto más alto en el horizonte, pero la vida a bordo del Pequod ya había comenzado. La rutina diaria de los marineros continuaba su curso habitual, aunque algo en el aire parecía distinto. Tal vez era la promesa del encuentro con Moby Dick, o quizás era la presencia de Ahab, cuyas palabras aún resonaban en mis oídos. Sea cual fuere la razón, no pude evitar notar que la tripulación estaba especialmente callada esa mañana. Los hombres, en su mayoría, se reunían en silencio en la cubierta, como si aguardaran algún tipo de señal. Había una tensión palpable en el aire, una sensación de que todo estaba por cambiar. Al acercarse la hora del desayuno, los hombres comenzaron a congregarse en el comedor del barco, un lugar que generalmente era bullicioso, lleno de conversaciones y risas. Sin embargo, hoy el ambiente era diferente. Todo estaba más tranquilo, más medido. La tripulación, como si respondiera a un instinto colectivo, se había alineado en una disposición ordenada, como si estuviera lista para recibir una orden, pero sin atreverse a hablar entre sí.
Y fue en ese momento, cuando los hombres estaban comenzando a sentarse alrededor de la mesa, que el dueño del barco, el capitán Ahab, hizo su aparición. Con un paso firme y decidido, Ahab apareció en la puerta del comedor. Su presencia era tan imponente que incluso los hombres más veteranos parecían callarse de inmediato, como si temieran romper el silencio que lo rodeaba. Ahab, como siempre, no miraba a nadie con una expresión amistosa. Su rostro estaba marcado por una seriedad profunda, como si nada en el mundo pudiera distraerlo de su misión. No había una sonrisa en sus labios, ni un gesto amable en sus ojos. Solo una fija determinación. La tripulación, aunque acostumbrada a su austera manera de ser, se encontraba nuevamente en silencio. Y fue en ese silencio cuando Ahab, mirando a los hombres uno por uno, rompió el quieto ambiente con su voz profunda y resonante. «Comed», dijo simplemente, con un tono que no admitía réplica. «Comed, marineros, porque este será un día largo. El mar nos espera. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, tal vez descubramos lo que hemos estado buscando». Las palabras de Ahab eran simples, pero cargadas con un significado profundo, como si insinuara que algo más grande, algo trascendental, estaba por suceder. La tripulación, obediente como siempre, comenzó a comer en silencio, sin intercambiar palabras. El desayuno, que por lo general era una ocasión para relajarse y disfrutar de la compañía, se había transformado en un acto mecánico, una preparación para lo que estaba por venir. A medida que el desayuno continuaba, me di cuenta de que el Pequod no solo estaba navegando hacia el mar, sino también hacia una oscuridad más profunda, hacia algo que ninguno de nosotros aún comprendía por completo. La caza de ballenas, que en el pasado había sido un negocio lucrativo y, en algunos casos, una aventura en busca de tesoros, se había convertido en una búsqueda obsesiva, casi mística, marcada por la figura de Ahab y su deseo de venganza contra Moby Dick. Mientras me sentaba en la mesa, observaba a los hombres que me rodeaban. Cada uno parecía absorto en sus propios pensamientos, algunos con la mirada fija en su comida, otros mirando al mar con una expresión distante. Las caras de los hombres, marcadas por el paso de los años y las dificultades del mar, no mostraban signos de alegría, ni de tristeza, ni de miedo. Solo una tranquila resignación, como si todo estuviera ya predestinado. La vida en el mar no era para los débiles, y parecía que nadie en el Pequod estaba dispuesto a cuestionar lo que vendría. El sonido de los tenedores y cuchillos chocando contra los platos fue lo único que rompió el silencio durante un largo rato. Y luego, de repente, fue como si una nueva energía se apoderara de la mesa. La tripulación, sin decir una palabra, se levantó de sus asientos, como si todos al mismo tiempo hubieran llegado a la misma conclusión. El tiempo de hablar había pasado, y ahora era el momento de actuar. Ahab, por supuesto, no se unió al desayuno. Su obsesión con Moby Dick no le dejaba espacio para esas pequeñas comodidades humanas. Se encontraba en la cubierta, observando el mar con una intensidad que era difícil de comprender. Sabía que su destino estaba entrelazado con el del gran Leviatán, y no podía permitirse ningún tipo de distracción. Cuando los hombres terminaron de comer, se dispersaron por todo el barco, cada uno tomando su lugar en los diversos puestos de trabajo. Había algo en sus movimientos, en la manera en que caminaban, que indicaba que estaban listos para lo que fuera que viniera. Sin embargo, no pude evitar notar que la atmósfera en el Pequod estaba cargada de una anticipación que nunca antes había sentido en el mar. El océano, que en otros tiempos era visto como un vasto campo de exploración, ahora parecía un escenario siniestro, como si todo estuviera alineado para un encuentro inevitable. A lo lejos, las olas continuaban su vaivén constante, pero a bordo del Pequod, el mar parecía haber cambiado de naturaleza. Ya no era solo agua salada y viento. Había una tensión en el aire, un zumbido apenas audible, como el murmullo de una tormenta que aún no se había desatado. Y todos sabíamos que, en algún lugar más allá del horizonte, esperaba el enemigo que todos temían, Moby Dick. Capítulo 6. La tripulación. La mañana avanzaba lentamente, y la vida a bordo del Pequod tomaba su curso. Ya no había espacio para la charla ligera ni para las bromas que solían llenar los días previos. El sol brillaba con fuerza, iluminando las cubiertas del barco, pero la atmósfera seguía cargada de una quietud inquietante. La tripulación parecía moverse como una sola, unida por algo más que la simple necesidad de trabajar. Estaba claro que algo los unía, la obsesión con la ballena blanca. El capitán Ahab, sin embargo, no estaba entre los marineros.
Como siempre, permanecía en su camarote, sumido en sus pensamientos. Su presencia, aunque ausente físicamente, seguía estando en cada rincón del barco. Todos, de alguna manera, estaban bajo su influencia. Los hombres se dirigían al trabajo con la misma expresión grave, como si cada tarea fuera parte de una misión más grande, una que no entendían completamente, pero que sabían que debía cumplirse. La obsesión de Ahab estaba convirtiéndose en su propia obsesión. A medida que los marineros se preparaban para lo que podría ser otro largo día de caza, no pude evitar observar las diversas personalidades que componían la tripulación. Había algo extraño en cómo todos parecían desempeñar sus roles sin necesidad de una supervisión constante. Los hombres del Pequod se habían convertido en una máquina bien aceitada, moviéndose al unísono, y cada uno en su lugar tenía un propósito. Los hombres que componen la tripulación de un barco ballenero, decía el texto, son un grupo singular de individuos, y a pesar de sus diferencias, todos tienen una habilidad común, son hombres de mar. Había algo de veracidad en estas palabras. No importaba de dónde vinieran, qué creencias o costumbres tuvieran, todos los marineros del Pequod compartían una característica común. El mar era su hogar, su campo de batalla, su vida. La vida a bordo no era una vida fácil. Desde el principio de su viaje, ya sabían que no estaban simplemente viajando hacia el océano, estaban viajando hacia el encuentro con un destino. El trabajo que desempeñaban, como el de todos los marineros que se dedicaban a la caza de ballenas, era agotador. Los hombres pasaban largos periodos de tiempo en el mar, lejos de sus hogares y de sus seres queridos. La caza misma era una empresa peligrosa, a menudo mortal. Y sin embargo, todos ellos se mantenían en su puesto, trabajando, luchando, con la esperanza de que algún día alcanzarían lo que buscaban. Cada hombre del Pequod tenía una historia diferente, una vida distinta antes de embarcarse en este viaje. Había marineros jóvenes, apenas salidos de su adolescencia, ansiosos por probarse a sí mismos en el vasto océano. Otros eran hombres más viejos, que ya habían visto su parte de la vida, y que quizás veían en este último viaje una forma de redención o de escape. Había hombres con rasgos duros y cicatrices de batallas pasadas, hombres que nunca habían conocido otro lugar que no fuera el mar. Era en estos hombres, pensaba, donde se encontraba la verdadera esencia del Pequod. No eran simplemente trabajadores, no eran solo marineros. Eran hombres forjados por la dureza del océano, hombres que sabían que, al embarcarse en ese viaje, también se embarcaban en algo mucho más grande que ellos mismos. El mar no solo los despojaba de todo lo que conocían, sino que también los unía de una manera inexplicable. Mientras observaba a la tripulación en acción, me di cuenta de que, a pesar de sus diferencias, todos ellos compartían algo fundamental, una fe inquebrantable en su capitán, Ahab, y en la misión que él les había encomendado. El primer oficial, Starbuck, un hombre serio y recatado, fue el primero en darme una lección importante sobre la naturaleza de la tripulación del Pequod. A diferencia de muchos de los marineros que trabajaban a su lado, Starbuck no era un hombre impulsivo. Tenía una calma fría, una lógica implacable, y no se dejaba llevar por la emoción o la pasión como otros. Su relación con Ahab era de respeto, pero también de cierta reserva. Mientras que los demás marineros parecían ser arrastrados por la marea de la obsesión de Ahab, Starbuck mantenía una postura firme, basada en la razón. El hombre que, siendo un marino de corazón, se entrega al océano sin reservas, dijo Starbuck, es un hombre que ha perdido su sentido común, que ha caído bajo el hechizo de la locura del mar. Y, sin embargo, a pesar de estas palabras, Starbuck seguía adelante con la misión, sin rebelarse abiertamente, aunque en su interior sabía que la obsesión de Ahab podría llevarlos a todos a la perdición. A su lado estaba Stubb, el segundo oficial, cuya naturaleza era completamente opuesta. Stubb era un hombre jovial, con un humor que parecía nunca agotarse. Su actitud frente a la vida era desenfadada, casi irreverente. Donde Starbuck veía peligro, Stubb veía una oportunidad de hacer una broma. Pero, detrás de su risa y su actitud relajada, también se encontraba un marinero astuto y experimentado, un hombre que sabía cuándo tomarse las cosas en serio. Por último, estaba el tercer oficial, Flask, un hombre más joven y ambicioso. Flask veía el viaje como una oportunidad para probarse a sí mismo, para demostrar que era tan capaz como cualquier otro marino en el Pequod. No mostraba el mismo tipo de duda que Starbuck ni la ligereza de Stubb. En cambio,
Era un hombre que quería resultados inmediatos y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para alcanzarlos. Así era la tripulación del Pequod, diversa, con personalidades únicas y, a su manera, esenciales para la misión que tenían por delante. No se podía negar que todos estaban conectados, no solo por su trabajo, sino por la creciente obsesión con la ballena blanca que Ahab había desatado en ellos. Aunque no todos compartían su fervor, ninguno podía escapar de la influencia de su capitán. A medida que el barco navegaba más profundamente en el océano, la tripulación se adentraba en algo mucho más oscuro, un lugar donde la obsesión se convertía en destino y donde el océano ya no era simplemente un lugar de trabajo, sino un ente lleno de misterios y desafíos que debían ser enfrentados, sin importar el costo. Capítulo 7. El camarote de Ahab. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos, mientras el Pequod seguía navegando por las aguas del océano. La tripulación, en su mayoría, parecía absorbida en sus tareas, pero algo en el aire había cambiado. Algo más pesado, más ominoso, que incluso la brisa marina no podía disipar. En cada mirada de los hombres, en cada paso que daban por la cubierta del barco, había una tensión palpable. No era solo el mar lo que los rodeaba, sino también la presencia invisible de Ahab. Decidí acercarme al camarote del capitán, un lugar en el que pocos se atrevían a estar. El camino hacia allí estaba marcado por un silencio respetuoso. Nadie parecía querer interrumpir la quietud que rodeaba esa parte del barco. A medida que me acercaba, una sensación extraña se apoderó de mí, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía sombría. El camarote de Ahab no era solo su habitación. Era su refugio, su santuario, un lugar donde sus pensamientos y obsesiones podían consumirse sin el juicio de la tripulación. Al abrir la puerta con cautela, no pude evitar sentir una extraña sensación de intrusión. Dentro, Ahab estaba sentado, mirando al océano a través de una pequeña ventana, su rostro severo y sus ojos fijos en algo que solo él parecía ver. El lugar estaba casi vacío, con solo algunos mapas dispersos sobre la mesa, y una lámpara apagada en el rincón. La atmósfera era densa, como si todo en el cuarto estuviera sometido al poder de su voluntad. «¡Ah, cómo lo odio!», exclamó de repente, como si no se hubiera dado cuenta de mi presencia. «Este océano, esta vastedad sin fin. Aquí es donde se hace la batalla, pero no con el mar, sino con lo que hay dentro de mí. La ballena que me ha marcado». Y esas palabras resonaron en la habitación como un eco de algo mucho más profundo, algo que trascendía la simple caza de una criatura marina. El capitán Ahab me miró entonces, como si recién se percatara de mi presencia. Sus ojos, tan intensos, eran como dos pozos de desesperación, pero también de una determinación implacable. «¿Sabes lo que significa cazar a Moby Dick?», me preguntó, su voz grave y llena de una pasión que nunca había escuchado antes. «No se trata solo de matar una ballena. No. Se trata de destruir la causa de todo lo que me ha pasado. De borrar mi maldición. Y ese animal es la encarnación de todo lo que me ha hecho daño». En sus palabras había algo tan profundo y perturbador que sentí que el aire mismo se volvía más espeso. «En todo este mar vasto y traicionero, no hay más que él. Nada más importa», continuó, su voz más fuerte y más firme. «He dado órdenes claras, y aunque el viento pueda cambiar, aunque los mares puedan arremeter contra nosotros, mi curso es fijo. Todos ustedes, los marineros de este barco, son mis instrumentos. No hay nada que me detenga, ni la tormenta más feroz ni el monstruo más grande. Solo la ballena importa». Estas palabras me llegaron con un peso imparable. Había una profunda tristeza en su mirada, pero también una certeza aterradora en sus palabras. Ahab no solo estaba buscando a Moby Dick, estaba buscando una redención que solo podía venir de su destrucción. A medida que Ahab hablaba, su mente parecía perderse en recuerdos oscuros y dolorosos. Su pierna, la que había perdido a manos de la ballena blanca, parecía ser el foco de su furia. La madera que la sustituía se había convertido en un símbolo de todo lo que había perdido, pero también de su obsesión. Él no veía en Moby Dick solo una criatura de la naturaleza, sino la personificación de todos sus sufrimientos. «¿Ves esta pierna?», dijo de repente, señalando la prótesis. «Cada vez que piso este barco, cada vez que avanzo, siento el peso de mi venganza. Esta pierna no es solo madera. Es el símbolo de mi lucha, de mi sacrificio.
Y cada uno de ustedes está aquí para ayudarme a recuperar lo que me pertenece. No hay marca atrás. Su voz era casi un susurro ahora, pero llena de una desesperación que recorría cada palabra. Moby Dick me ha robado más que una pierna. Me ha robado el alma misma. Y eso es lo que voy a recuperar. El aire en el camarote estaba cargado de una energía difícil de describir, algo entre el respeto y el temor. Ahab no solo estaba hablando de una ballena, estaba hablando de algo mucho más grande, la lucha del hombre contra su destino, su necesidad de control y venganza. No había duda de que esta misión había trascendido todo sentido común, y que las reglas del mar ya no se aplicaban cuando se trataba de Ahab. La tripulación, aunque quizás no entendiera completamente la magnitud de su obsesión, ya estaba atrapada en su visión, y no había forma de escapar. Antes de que me fuera, Ahab me miró una vez más, sus ojos llenos de una furia tranquila, como si supiera que sus palabras no necesitaban ser entendidas por todos. Que el cielo nos guíe, y que Moby Dick sea nuestra perdición o nuestra gloria, dijo finalmente, con un tono tan solemne que sentí como si el peso de todo el océano estuviera sobre mis hombros. Salí del camarote de Ahab con una sensación de inquietud creciente. Sabía que lo que estábamos emprendiendo no era solo un viaje hacia las aguas del océano, era un viaje hacia lo más profundo de las emociones humanas, la venganza, el dolor, la desesperación y, tal vez, la salvación. Pero lo que estaba claro era que ninguno de nosotros podría escapar del destino que Ahab había marcado para todos. El Pequod había zarpado en una misión de caza, pero ya no se trataba solo de una ballena. La verdadera caza, me di cuenta, era una caza de la propia alma. Capítulo 8. La caza de la ballena. La mañana amaneció tranquila, con una ligera brisa que acariciaba la superficie del mar y movía las velas del Pequod. El sol se alzaba lentamente, dorando el horizonte con su luz dorada, mientras el barco continuaba su travesía hacia el vasto océano. Pero esa paz era solo superficial. Dentro del Pequod, la tripulación estaba nerviosa, como si percibiera que el aire mismo había cambiado, que algo estaba a punto de suceder. Algo grande, algo inevitable. A lo lejos, el sonido del agua salpicando contra los costados del barco marcaba el ritmo de la navegación, pero el verdadero desafío aún no había comenzado. En la cubierta, los marineros se preparaban con una energía contenida. Todos sabían lo que estaba en juego. La misión de cazar a Moby Dick no era solo una cuestión de orgullo, sino de supervivencia, de redención, de venganza. En el centro de todo, Ahab se mantenía en silencio, observando el océano con una mirada fija e inquebrantable. Desde su puesto de mando, sus ojos recorrían la línea del horizonte con una intensidad que dejaba a todos en la tripulación sin palabras. No era solo el mar lo que estaba buscando, sino algo más, algo que solo él parecía comprender por completo. El capitán Ahab estaba empeñado en cazar a la ballena blanca, y todo lo que estaba a bordo del Pequod lo acompañaba en esa búsqueda, por voluntad o por miedo. Cuando llegue el momento, dijo Ahab sin apartar la vista del mar, no será el viento ni la marea lo que nos detenga. Será la fuerza de nuestra voluntad. La mía, en particular. Su voz resonó en la cubierta, grave y autoritaria, como si el mismo océano se inclinara ante él. Cada uno de ustedes está aquí por una razón. No es solo el oro que he ofrecido como recompensa lo que los motiva. Es algo más profundo. Algo que no pueden ignorar. La caza de Moby Dick es más que un destino, es un desafío. La tripulación lo escuchaba en silencio, pero en sus ojos se podía leer el temor y la fascinación. El oro había despertado el deseo, sí, pero las palabras de Ahab despertaban algo mucho más profundo, algo que se estaba incubando dentro de cada uno de ellos. La obsesión de Ahab se había infiltrado en sus corazones, y el Pequod ya no era solo un barco de caza. Era un barco de locura y determinación, dirigido por un hombre que había sellado el destino de todos los que navegaban con él. La caza de ballenas era una tradición antigua, pero esta no sería como las demás. En las aguas de la costa, se solían encontrar ballenas de tamaño considerable, pero nadie en el Pequod sabía lo que les esperaba en el mar abierto. Ahab no hablaba mucho sobre la ballena blanca, pero su obsesión era clara. Cada vez que mencionaba el nombre de Moby Dick, el aire se volvía más denso, como si el propio océano temiera a esa criatura. Mientras el barco avanzaba más y más hacia el corazón del océano, el capitán comenzó a dar instrucciones. Las aguas se volvían más inciertas, y el Pequod debía estar preparado para cualquier eventualidad. Ahab había reunido a su tripulación,
y les había hablado con una intensidad que era difícil de ignorar. Hoy comenzamos una nueva fase de esta travesía, dijo Ab mientras observaba las aguas agitadas. Aquí, en este vasto océano, donde el horizonte parece no tener fin, nos enfrentaremos a la mayor prueba de nuestras vidas. No hay vuelta atrás, y no hay dudas. La ballena blanca no es un animal común. Es el enemigo que nos ha despojado de lo más valioso. Pero esta vez, no escapará. Su voz era firme, y sus palabras calaron hondo en todos los presentes. A medida que Ahab hablaba, se podía sentir que su locura se volvía contagiosa. Los marineros, antes cautelosos, comenzaron a manifestar su apoyo, a responder a su llamado. Había algo magnético en Ahab, algo que atraía a los hombres y los hacía seguirlo sin cuestionar. El capitán se había convertido en algo más que un líder. Era una fuerza de la naturaleza, un hombre que había renunciado a todo por una sola causa, Moby Dick. El viento comenzaba a soplar más fuerte, empujando al Pequod hacia aguas aún más profundas, y las sombras de las primeras ballenas se empezaban a hacer visibles en la distancia. Los marineros se movían con rapidez, alistando las lanzas y preparando las embarcaciones para el ataque. El sol estaba alto ahora, iluminando las aguas con su luz dorada, pero la caza no se trataba solo de la ballena. Era también un encuentro con los propios demonios de cada hombre a bordo. No importa lo que suceda, no importa cuán grande sea la dificultad, dijo Ahab con una mirada fija. Nosotros somos los que decidimos. Y nosotros seremos los que derrotemos a Moby Dick. Nadie más lo hará. Su voz era como un rugido, y los hombres se sentían impulsados por una energía que no podían controlar. Y entonces, como si el océano hubiera respondido a su llamada, apareció en el horizonte la primera señal de lo que tanto temían. Una columna de vapor emergió de las aguas lejanas, una señal clara de que la ballena blanca estaba cerca. El corazón de Ahab dio un vuelco, y su expresión se endureció. Allí está, susurró para sí mismo. Allí está. La batalla comienza ahora. Los marineros miraron al horizonte, con los ojos fijos en la figura distante que se erguía en la superficie del océano. Sabían lo que venía. La caza de Moby Dick no solo sería una lucha con una criatura de la naturaleza, sino una lucha con el propio destino. La tensión era insoportable, el aire estaba cargado de anticipación. Los hombres se preparaban para lo que estaba por venir, y en sus corazones, cada uno sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. Ahab ya no era solo un hombre en busca de una ballena. Era un hombre que luchaba por su alma, por su venganza, y por algo mucho más grande que él mismo. Capítulo 9. La caza de la ballena. El día comenzó con cielos despejados y una calma engañosa. El Pequod continuaba su travesía hacia las vastas aguas del océano, donde se sabía que el encuentro con Moby Dick no era una cuestión de sí, sino de cuándo. Mientras el barco avanzaba, la tripulación sentía un cambio en el aire, como si el océano en su inmensidad estuviera esperando el momento adecuado para revelar su monstruosa creación. Ahab estaba callado, con una mirada fija en el horizonte. No decía nada, pero todos podían ver la obsesión en sus ojos. El viento soplaba suavemente, y el barco avanzaba sin esfuerzo, pero algo mucho más grande que el océano se estaba gestando en la mente del capitán. De todos los hombres que han subido a bordo de un barco ballenero, dijo Ahab finalmente, rompiendo el silencio que se había apoderado de la nave, nunca hubo uno tan marcado por la fatalidad como yo. Su voz resonó en el aire, profunda y pesada, como si cada palabra fuera una sentencia. Y en cuanto a este barco, el Pequod, ha sido elegido para algo más grande que navegar por estos mares tranquilos. Su destino está unido al mío, y juntos debemos ir más allá de lo que nos es conocido. Las palabras de Ahab calaron hondo en los marineros. Aunque algunos de ellos ya compartían una lealtad inquebrantable al capitán, otros, los más experimentados, comenzaron a sentir una ligera inquietud. Pero lo que fuera que Ahab estuviera buscando, lo buscaba con una convicción tan fuerte que era imposible no sentir la tensión en el aire. La tripulación sabía que la caza de Moby Dick no era solo una misión, sino una obsesión. Y ahora, no había marcha atrás. Cada hombre en este barco, continuó Ahab, lleva consigo una carga. Y cada uno de nosotros se enfrentará al monstruo que acecha en las profundidades del mar, lo quiera o no. No hay lugar para el miedo aquí. La ballena no es solo una bestia, es un enemigo al que debemos enfrentarnos con valentía. Mientras Ahab hablaba, los marineros lo miraban en silencio.
Había algo hipnótico en su presencia. No se trataba solo de su rango o de su autoridad, sino de la ferocidad con la que se dedicaba a su causa. Era como si el capitán estuviera más allá de la comprensión humana, como si su mente estuviera entrelazada con el océano mismo. La tripulación lo veía como un ser extraño, no un hombre común, sino algo más cercano a una fuerza de la naturaleza. Ahora, dijo Ahab, todos debemos estar preparados. La ballena no será fácil de encontrar, pero cuando lo hagamos, no habrá tregua. No habrá vuelta atrás. Y les prometo una cosa, compañeros. Quien quiera que caiga bajo el peso de este desafío, no será olvidado. A medida que el Pequod avanzaba, los hombres se mantenían ocupados con sus tareas, pero en sus corazones sentían una creciente ansiedad. Sabían que el momento de la verdad estaba cerca. Podían escuchar el rugido lejano del océano, como si el mar mismo estuviera dando la bienvenida a la caza, o tal vez, como si lo deseara. La tripulación nunca había estado tan nerviosa y, sin embargo, también había una sensación de algo más, algo mucho más grande que el miedo. Había una sensación de destino, de que no podían escapar de lo que les esperaba. La caza está por comenzar, exclamó Ahab, de pie en la proa del Pequod, su figura destacándose contra el vasto cielo. La ballena está cerca. Y yo no descansaré hasta que caiga bajo el peso de nuestro deseo. Nada nos detendrá. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rojos. El océano estaba tranquilo, pero no por mucho más tiempo. La anticipación se sentía como una tensión eléctrica en el aire. Los hombres se preparaban, sabían que la ballena estaba cerca. Cada uno en la tripulación había oído los rumores, las leyendas sobre Moby Dick, la criatura que era tanto mito como realidad. Se decía que había desafiado a todos los que habían intentado atraparla, que su poder era casi sobrenatural. Y sin embargo, Ahab estaba decidido a enfrentarse a ella. En el silencio que siguió a las palabras de Ahab, una sombra apareció en el agua. Los ojos de los marineros se clavaron en el océano, siguiendo la línea del horizonte. En ese momento, el sonido de la superficie del agua comenzó a cambiar, como si algo debajo estuviera alterando su curso. Las aguas comenzaban a revolverse, las olas a agitarse. El viento parecía cambiar de dirección, y el Pequod avanzaba con mayor velocidad, como si empujado por algo invisible. «Allí», gritó uno de los marineros, señalando hacia el horizonte. Los hombres se apresuraron a mirar. Y entonces, todos vieron lo que habían temido, lo que había estado acechando en sus mentes. A lo lejos, una columna de vapor se elevaba en el aire. Era la señal inconfundible de Moby Dick. El monstruo del océano había aparecido. A lo lejos, el enorme cetáceo rompía la superficie, dejando una estela de agua detrás de él, una sombra que parecía flotar sobre el océano como un espectro. Los corazones de los marineros se detuvieron por un momento, como si el mar hubiera exhalado un suspiro. «La ballena está aquí», gritó Ahab, y sus palabras eran tan potentes que resonaron como un rugido. Su rostro estaba marcado por la emoción, por una mezcla de rabia y deseo. «La caza ha comenzado». Los marineros se apresuraron a tomar sus lugares, las embarcaciones fueron bajadas por las cuerdas, y las lanzas fueron alistadas. El Pequod se dirigió directamente hacia la ballena, y la tripulación sabía que ya no había vuelta atrás. La caza estaba en marcha. La atmósfera estaba cargada de tensión, y las aguas, aunque agitadas, parecían calmadas en comparación con lo que se avecinaba. El Pequod avanzaba con toda su fuerza hacia el monstruo, y todos los hombres en la nave sentían la emoción en el aire. La lucha por el dominio del océano, por la venganza, por la conquista, estaba por comenzar. El horizonte ya no parecía tan lejano. Moby Dick había dejado de ser una leyenda para convertirse en una realidad. Y la tripulación del Pequod se encontraba en el umbral de un enfrentamiento que definiría sus destinos. Capítulo 10. El solitario Ahab. El Pequod navegaba sin descanso, atravesando las vastas aguas del océano, y la tensión entre la tripulación y su capitán se volvía cada vez más palpable. En ese momento, Ahab, el capitán del barco, seguía siendo una figura misteriosa, envuelta en sombras, cuyos pensamientos parecían estar más allá de la comprensión de sus hombres. No era un capitán común, no era un hombre ordinario. Su mente estaba obsesionada con un solo propósito: la captura de Moby Dick. Este objetivo había dejado de ser simplemente una caza de ballenas, para convertirse en una búsqueda frenética por venganza,
un propósito implacable que definía toda su existencia. Era como si el océano entero hubiera caído bajo el control de Ahab, como si él fuera el propio dios del mar, buscando en las olas una recompensa que no podía obtener de ninguna otra forma. La tripulación lo observaba en silencio, desconcertada por la intensidad con la que se entregaba a su causa. Aunque algunos hombres sentían una lealtad ciega hacia él, otros sentían un creciente temor. La naturaleza misma de su misión era tan poderosa, tan desmedida, que sus corazones comenzaban a sentir que se acercaba algo mucho más grande de lo que podían comprender. El mar es una vasta y solitaria extensión, dijo Ahab, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado. Y yo soy su señor, su único amo. Pero en mi soledad, no soy más que un hombre marcado por un destino que no puedo evitar. El mar me ha hablado, y ha sido mi compañero durante todos estos años. Me ha mostrado lo que soy, lo que debo hacer. Y ese maldito monstruo que acecha en sus profundidades me ha marcado, como una cicatriz que nunca cicatriza. Las palabras de Ahab resonaron en el aire, como una maldición lanzada al océano mismo. Los hombres lo miraban, pero nadie se atrevía a interrumpirlo. Todos sabían que había algo profundo y perturbador en su obsesión. Para Ahab, Moby Dick no era solo una ballena, no era simplemente un animal del mar. Era una representación de todo lo que él había perdido, de todo lo que el mar le había arrebatado. Era la personificación de un mal que debía ser erradicado a toda costa. Y todos sabían que Ahab haría lo que fuera necesario para vengarse de la bestia que le había dejado una herida indeleble en su alma. ¿Sabéis cuál es el verdadero rostro del mal?, continuó Ahab, con la mirada fija en el horizonte. No es algo que se pueda ver con los ojos, no es algo que se pueda tocar. Es algo que habita en los rincones más oscuros de nuestro ser, algo que nos consume desde dentro. Y esa ballena, esa criatura maldita, es el reflejo de ese mal, la manifestación de todo lo que el océano quiere hacerle a los hombres. Pero yo lo venceré. Yo lo dominaré. Nadie más lo hará, pero yo lo haré. Mientras Ahab hablaba, los hombres en el Pequod sentían un estremecimiento recorrer sus cuerpos. La intensidad de sus palabras era tal que, por un momento, el océano pareció callarse, como si toda la naturaleza hubiera escuchado su grito y se hubiera detenido a observar. Pero la tripulación seguía navegando en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. La búsqueda del capitán estaba más allá de lo que podían imaginar, y todos, sin excepción, sabían que, de una forma u otra, su destino estaba atado al de él. Por un momento, la mirada de Ahab se apartó del horizonte, y su ojo, ese ojo singular que le quedaba, pareció fijarse en algo más cercano. Los marineros sabían que, detrás de esa mirada, no había espacio para dudas ni para arrepentimientos. Ahab había tomado una decisión, y nada en el mundo podía cambiarla. Ni siquiera la propia muerte. ¿Sabéis lo que es perder?, preguntó Ahab, ahora mirando directamente a los hombres que lo rodeaban. He perdido más que cualquier hombre podría imaginar. He perdido mi humanidad, he perdido mi paz. Y esa maldita ballena me lo quitó todo. Pero yo soy su dueño ahora. Ya no soy el hombre que era. Soy algo más. Soy el hombre que llevará el peso de la venganza hasta el final. Las palabras del capitán flotaron en el aire, y aunque no se decía mucho más, todos comprendieron lo que estaba en juego. Ahab no era solo un hombre con un destino, sino una fuerza misma que avanzaba imparable, arrastrando a su tripulación hacia la misma destrucción. El océano era testigo de su obsesión, y el Pequod avanzaba con una velocidad inusitada, guiado por la mano invisible de Ahab. «Preparad vuestros corazones, hombres», dijo Ahab finalmente, su tono cambiando ligeramente, como si hubiera encontrado una nueva determinación. «Lo que hemos emprendido no es solo una caza. Es el desafío último. Y lo que nos espera es la justicia que este mundo nos debe. Nadie, absolutamente nadie, saldrá sin ser marcado por lo que está por venir». Con esas palabras, Ahab se retiró a su camarote, dejando a los hombres con el peso de su visión. La noche se cernió sobre el Pequod, y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, la tripulación se preparaba para lo que vendría. El horizonte parecía más oscuro esa noche, y aunque el mar estaba en calma, el aire estaba cargado de algo mucho más profundo, algo que parecía estar esperando a que la caza comenzara. Moby Dick estaba en las profundidades, y todos sabían que la batalla que se avecinaba sería como ninguna otra. Capítulo 11. El capitán Ahab. El Pequod avanzaba sin descanso por las vastas aguas del océano,
Y con cada milla que recorría, la figura del capitán Ahab se volvía más inquietante para la tripulación. Ya no era solo un hombre al mando, sino una presencia oscura e imponente cuyo propósito parecía envolverlo todo a su alrededor. La obsesión que Ahab tenía con Moby Dick ya no era un secreto, pero lo que verdaderamente desconcertaba a los hombres era el ardor y la locura con los que perseguía su propósito. Había algo en sus ojos, algo en su voz, que no dejaba lugar a dudas. Este hombre no estaba buscando una ballena. Estaba buscando venganza. Aquel día, mientras el Pequod surcaba las aguas tranquilas, Ahab apareció de nuevo en el puente del barco. Su presencia no pasaba desapercibida, no solo por su altura y su porte, sino por la atmósfera que lo rodeaba. Un silencio sepulcral llenaba el aire cuando él hablaba, y todo el barco parecía volverse más oscuro a su paso. Los marineros, aunque acostumbrados a su extraño comportamiento, no podían evitar sentirse inquietos. Había algo en él que los dejaba sin palabras, algo que los hacía temer lo desconocido. Miren, miren. El monstruo está aquí. Ahab gritó con una furia que resonó como un trueno en la vastedad del océano. Su ojo fijo al horizonte, observando algo invisible, algo que solo él podía ver. ¿Sabéis lo que es perder? He perdido más que cualquier hombre podría imaginar. Lo que me ha sido arrebatado jamás podrá ser restaurado. Y todo por culpa de esa bestia que se esconde en las profundidades. Moby Dick. Los hombres se quedaron en silencio, mirando al capitán, pero no se atrevieron a hablar. Habían aprendido a callar ante su presencia. Sin embargo, había algo que ninguno de ellos podía dejar de notar. El capitán no estaba simplemente hablando de una ballena. No, para Ahab, Moby Dick era mucho más que eso. Era la encarnación de su sufrimiento, de su pérdida, de su propia oscuridad interior. Y en ese momento, todos comprendieron que su misión no era solo una venganza, sino una necesidad casi desesperada de darle sentido a todo lo que había perdido. Mi alma está marcada por él. Ahab continuó con un tono más grave, casi como si estuviera hablando consigo mismo, perdido en su propia furia. Él me ha arrancado la pierna. Él me ha dejado una cicatriz que jamás sanará. No descansaré hasta verlo frente a mí. No hay descanso para mí, ni para el Pequod, ni para ningún hombre a bordo. Todos estamos atados a esta misión, y si la muerte viene, que venga. Pero antes de morir, Moby Dick será mío. Las palabras de Ahab resonaron en el aire como un eco ominoso. Cada hombre en el barco sentía el peso de esas palabras, como si la búsqueda de Ahab se hubiera convertido en algo más grande que la vida misma. La tripulación comenzó a sentirse atrapada, no solo por el mar, sino por la determinación implacable de su capitán. Sabían que no podían escapar. La obsesión de Ahab los había arrastrado a todos ellos en una búsqueda que ya no era solo suya, sino de todos. No podían darse el lujo de dudar, porque Ahab no dudaba. Escuchadme bien. Ahab gritó ahora, levantando su brazo hacia el cielo, como si desafiara a los mismos dioses. No hay poder que pueda detenerme. He vendido mi alma a la caza de Moby Dick. Y todo lo que haya en mi camino, todo lo que se interponga, será arrasado. No hay nada más importante que esto. No hay nada más grande que este reto. Y si alguno de vosotros tiene miedo, que hable ahora, antes de que sea demasiado tarde. El Pequod seguía navegando, pero su rumbo ya no era incierto. Ahab había trazado un curso directo hacia el destino que él había elegido. Las palabras de su capitán habían dejado una marca indeleble en los corazones de los marineros. Algunos de ellos, aunque desconcertados, sentían la fuerza de la determinación de Ahab, y algo en sus corazones comenzaba a resonar con esa misma obsesión. Otros, sin embargo, sentían un creciente temor, un miedo que no podían negar. No era solo el océano lo que les daba miedo, sino lo que Ahab había desatado dentro de ellos. Yo soy el que debe hacerlo. Ahab exclamó con furia, y su voz se alzó como un grito desgarrador que cortó el viento. Es mi destino, y no habrá nada ni nadie que me detenga. Con esas palabras, Ahab se retiró de nuevo a su camarote, dejando a la tripulación en un silencio profundo. Los hombres se miraron entre sí, pero nadie dijo nada. Sabían que algo terrible estaba por suceder. La furia de Ahab no era algo que pudieran comprender, pero sí algo que debían temer. La caza de Moby Dick no era solo una búsqueda, era un desafío a todo lo que el universo representaba. Y mientras el Pequod avanzaba, lo único que quedaba claro era que el destino de Ahab,
y el de su tripulación, estaba sellado. Capítulo 12. El avistamiento de la ballena. El tiempo pasó, y el Pequod continuaba su incansable travesía. Los días se transformaban en semanas, y las semanas en meses, pero el propósito de Ahab seguía siendo el mismo. No había descansos, no había treguas. La caza de Moby Dick había consumido toda la energía de la tripulación, de manera que el océano, con sus vastas extensiones de agua, parecía ya no ser un paisaje natural, sino un espacio interminable que se estiraba hacia la nada, como un desierto azul que no daba respiro a los hombres. La rutina diaria del barco se veía arrastrada por la única misión que tenía sentido: encontrar a la ballena blanca. Era una mañana de niebla espesa, en la que el horizonte parecía borroso, como si el mar y el cielo se fusionaran en un solo cuerpo, cuando la mirada de Ahab se volvió aún más intensa. Había algo en el aire, algo en la niebla, que lo ponía alerta. La tripulación lo notó de inmediato, pues el capitán raramente mostraba signos visibles de ansiedad o emoción. Sin embargo, ese día, su expresión era distinta. Los ojos de Ahab brillaban con una furia contenida, y su paso era firme, como si presintiera lo que estaba por venir. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Había algo en el ambiente que se sentía cargado de presagio. No está lejos, murmuró Ahab para sí mismo mientras caminaba por el puente, con su mirada fija en el horizonte, como si pudiera atravesar la niebla con su voluntad. Sus ojos no dejaban de buscar, y todo en él parecía estar sintonizado con el océano, como si fuera un animal cazador, siempre alerta, siempre esperando el momento adecuado. Entonces, una voz desde el vigía rompió el silencio. «¡Ballena! ¡Ballena al este!». La reacción fue instantánea. La tripulación se puso en movimiento al instante. La emoción recorrió el barco como un relámpago. Las manos se apresuraron a preparar las armas, los remos y las cuerdas. La caza estaba a punto de comenzar. Pero para Ahab, esto no era simplemente un avistamiento de ballena, era el momento que había estado esperando. El capitán no estaba preocupado por las otras ballenas que pudieran encontrarse en el mar. Moby Dick era la única que importaba, y solo esa. Con un grito de orden, Ahab guió el Pequod en dirección hacia la bestia, una dirección que solo él conocía, una dirección que se encontraba más allá del sentido común y la lógica. «¡Adelante! ¡Vamos! No hay tiempo que perder». Ahab gritaba, y sus palabras eran tan llenas de furia y deseo que resonaban en todo el barco. Su determinación no era solo palpable, sino que era una fuerza que obligaba a todos a actuar, a moverse con una velocidad y un propósito que ninguno de ellos había experimentado antes. La niebla comenzaba a disiparse poco a poco, y la imagen de la ballena apareció como una sombra gigante a través de la bruma, tan grande y poderosa como la propia naturaleza. La ballena era tan colosal que parecía estar en movimiento, arrastrando con ella toda la historia del océano, toda su inmensidad. Moby Dick se alzó en la superficie, mostrando su espiráculo y soltando un chorro de aire, un grito que resonó como el rugido de una tormenta. Ahab, con el rostro pálido y la mirada fija, nunca apartó los ojos de la criatura. Sabía que este momento había llegado, y que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, todo lo que había perdido, había sido para esto. «Moby Dick». Ahab gritó, su voz llena de un éxtasis frenético. «Al fin te encuentro». La ballena, imponente y salvaje, comenzó a nadar en círculos, como si supiera que su destino estaba sellado. El océano parecía cobrarse vida bajo ella, con olas que golpeaban con fuerza las costillas del barco. Los hombres, guiados por la furia de Ahab, se lanzaron al agua con los botes, cada uno impulsado por el deseo de atraparla, de detenerla, de vencerla. Pero la ballena no era fácil de cazar. Era tan astuta como poderosa, y parecía que la naturaleza misma la había dotado de una inteligencia especial para evitar el destino que le habían impuesto los hombres. «Tened cuidado», gritó el primero de los hombres que estaba en el bote, un marinero experimentado que había cazado ballenas por años. «No subestimes a Moby Dick». «Es más que un animal, es una fuerza». Pero Ahab no escuchaba. No tenía tiempo para advertencias, ni para consideraciones. En su mente, solo había una cosa: vencer a Moby Dick. «No hay vuelta atrás», exclamó mientras dirigía el bote con gran destreza, acercándose cada vez más a la bestia. El Pequod y los botes de la tripulación avanzaban sin descanso, siguiendo a la ballena que, a su vez, se movía con una rapidez asombrosa. De repente,
El agua estalló cuando Moby Dick emergió de nuevo, mostrando su gigantesca forma. La lucha comenzó en ese instante, y Ahab, con una precisión mortal, arrojó su arpón. El impacto fue tan fuerte que el sonido del metal penetró como un rugido en el aire. Pero la ballena no se detuvo. En un último y poderoso movimiento, Moby Dick giró violentamente, y la lucha que siguió fue más feroz y peligrosa de lo que cualquier hombre en el Pequod había anticipado. «¡Sigue, sigue!». Ahab gritaba con voz rasgada, mientras luchaba por mantener el control de la situación. Los hombres a su alrededor estaban tensos, respirando pesadamente, sabiendo que estaban al borde de algo mucho más grande que una simple caza. La batalla continuó por horas. Cada intento de Ahab de acercarse más a la ballena era frenado por los movimientos impredecibles y violentos de Moby Dick. El océano se tornaba oscuro, como si la misma naturaleza estuviera respondiendo a la furia de Ahab. Bestia estaba más allá del control de los hombres, pero el capitán no desistía. No había vuelta atrás. Moby Dick había desafiado todo lo que Ahab era, y él no iba a ceder sin luchar hasta el final. Capítulo 13. La lucha por la redención. La batalla entre el Pequod y Moby Dick continúa en el vasto océano, como una lucha que va más allá de lo físico. La fuerza del mar, la astucia de la ballena y la determinación implacable de Ahab se entrelazan, desdibujando las fronteras entre el hombre y la bestia. La tripulación se encuentra atrapada en una guerra que se ha desbordado de los límites del barco y se ha convertido en una guerra espiritual, una lucha interna para los hombres, una batalla por la redención. A medida que la confrontación se intensifica, los marineros sienten el peso del destino que se les ha impuesto. Los botes siguen al monstruo marino, siguiendo el curso de Moby Dick como si fuera una sombra que se desplaza por el agua. Cada embestida de la ballena sacudía los botes con una fuerza brutal, y cada impacto resonaba como un eco que atravesaba los corazones de los hombres. El sol se oculta lentamente en el horizonte, cubriendo el océano con un manto de tinieblas. La fría brisa marina roza las mejillas de los hombres mientras la lucha se extiende más allá del tiempo y del espacio. Todo se vuelve un caos de agua salada y espuma. Pero, en medio de este caos, Ahab permanece inmutable, con su rostro endurecido por una obsesión que no conoce límites. Su cuerpo está marcado por el tiempo y la fatiga, pero su mirada sigue fija en su único objetivo, Moby Dick. ¿Es ahora o nunca? Ahab exclama con voz ronca, mientras una nueva ola de emoción recorre su cuerpo. Nunca habrá paz para mí mientras Moby Dick siga vivo. La tripulación, que antes había sido indiferente ante la ciega determinación de su capitán, ahora ve la profundidad de la desesperación de Ahab. La lucha no es solo contra la ballena, sino contra algo mucho más grande, la propia naturaleza humana, sus deseos y su necesidad de venganza. Ahab ha hecho de Moby Dick su enemigo no solo por lo que le hizo, sino por lo que representa, la resistencia a su voluntad, el obstáculo definitivo entre él y la paz que cree que solo puede obtener al aniquilar a la bestia. Por un momento, el océano parece calmarse. Las olas dejan de golpear los botes, y un silencio aterrador cae sobre todos. Los hombres del Pequod se sienten como si estuvieran suspendidos en un abismo, atrapados entre la vida y la muerte, esperando el próximo movimiento de la criatura. En ese silencio, solo se escucha el retumbar de los latidos de los corazones de los hombres, como si el tiempo se hubiera detenido para marcar la gravedad de lo que estaba sucediendo. De repente, una gigantesca sombra aparece en el agua. Es Moby Dick, y esta vez, no se esconde. Surge como un demonio marino, abriendo su enorme boca y mostrando sus dientes afilados, listos para destrozar todo lo que se le acerque. La ballena parece ser más grande que nunca, su presencia cubriendo todo el horizonte, una amenaza que se cierne sobre ellos como una sombra de muerte. Ahora es el momento. Ahab grita con desesperación. Arponeros, a sus puestos. La tripulación se prepara para el ataque final. El capitán, con una mirada de éxtasis frenético, no tiene ni un atisbo de duda en su mente. Sabe que esta es su oportunidad para cumplir con su destino. Pero mientras se acerca a la ballena, algo cambia. La naturaleza misma parece detenerse. Las olas cesan, el viento se calma, y la vastedad del océano parece hacer eco de un susurro profundo y silencioso. Ahab siente que la ballena no es solo un monstruo físico, es un ser trascendental, un símbolo del desafío eterno del hombre ante el caos de la naturaleza. Moby Dick. Ahab grita con furia, lanzando su arpón con todas sus fuerzas. Tu tiempo ha llegado. Pero,
Como si la ballena respondiera a su desafío, Moby Dick hace una maniobra inesperada. Con una agilidad sorprendente, gira violentamente, sumergiéndose nuevamente en las profundidades del océano y dejando a los botes balanceándose al borde de un precipicio invisible. Los hombres sienten el peligro inminente. Ahab, sin embargo, no se detiene. Su venganza, su lucha por la redención, no tiene marcha atrás. «A la carga», grita el capitán, pero su voz ahora está teñida de desesperación. La lucha no es solo por la caza de Moby Dick, sino por algo más profundo. Ahab no puede escapar de su propia obsesión. La batalla ya no es solo contra la ballena, es contra el destino mismo. Mientras los botes se lanzan nuevamente al agua, el Pequod sigue su curso, navegando sobre aguas cada vez más oscuras. La redención que Ahab busca no está en el triunfo sobre Moby Dick, sino en la aceptación de lo que ha sido, un hombre que ha sacrificado su alma por un objetivo que va más allá de la razón. En el fondo del océano, Moby Dick aguarda, como una fuerza inmutable que no necesita luchar para ganar. La ballena es más que una criatura del mar, es una representación de la naturaleza misma, que no se somete a la voluntad humana. En su quietud, Moby Dick parece desafiar la obsesión de Ahab, mientras la tripulación del Pequod sigue atrapada en la maraña de su propio destino, enfrentándose a una fuerza que va más allá de la comprensión humana. Ahab, mientras observa la ballena, ve algo más que un enemigo. Ve su propia condena reflejada en el blanco de la bestia. En ese momento, algo en su interior parece cambiar, y por primera vez en mucho tiempo, la obsesión comienza a ceder ante la realidad de lo que ha hecho. La lucha por la redención no es una batalla que se puede ganar, sino una travesía que se debe aceptar. Capítulo 14. La caída de Ahab. La tormenta que azota el Pequod refleja la turbulencia interna de Ahab, cuya obsesión lo ha arrastrado más allá de los límites de la razón. La tripulación, una vez testigo de su ciega determinación, comienza a sentir la sombra de la fatalidad que se cierne sobre ellos. Las aguas, ahora más oscuras que nunca, parecen convocar una tormenta de consecuencias impredecibles. Los vientos soplan con furia, las olas baten contra el casco del barco y el cielo se cubre de nubes amenazantes. Es el preludio de una catástrofe, y la presencia de Moby Dick ya no es solo una amenaza externa, sino una fuerza cósmica que marca el destino de los hombres a bordo. Ahab se mantiene firme en su obsesión. Su rostro, marcado por los años y las cicatrices de su lucha, refleja una determinación que roza la locura. En sus ojos, ya no hay duda, solo un fuego que consume su ser. La voluntad de cazar a la ballena es más fuerte que cualquier otra cosa, más fuerte que las advertencias de los marineros y la seguridad de la tripulación. Para él, el océano es un campo de batalla donde todo lo que importa es enfrentarse a Moby Dick y, en su victoria, alcanzar la paz que tanto ansía. Pero esta paz está teñida de sangre, una sangre que ya no puede detenerse. «Nada nos detendrá ahora», grita Ahab con voz ronca, su mirada fija en el horizonte donde se cree que la ballena se encuentra. «Por fin lo alcanzaré. Por fin será mío». Sin embargo, el mar tiene su propia lógica, y las aguas no ceden tan fácilmente. El Pequod se enfrenta a olas gigantescas que amenazan con engullirlo, pero Ahab sigue adelante, sin dudar. La tripulación, dividida entre el temor y la lealtad, sigue la marcha, sabiendo que han cruzado una línea de no retorno. La obsesión del capitán los ha arrastrado a este destino, y ahora deben enfrentarse a las consecuencias. En medio de la tormenta, el Pequod se encuentra con Moby Dick. La ballena emerge de las profundidades, su cuerpo colosal surgiendo de las aguas con una fuerza tan imponente que el barco parece ser nada más que una mota en su presencia. El impacto es inevitable. La criatura está aquí, y su furia es mucho más poderosa que cualquier expectativa humana. «Aquí está», exclama Ahab con un grito de triunfo. «El momento ha llegado. Ahora me vengaré». Con la rapidez de un rayo, Moby Dick embiste el Pequod con una fuerza descomunal. El sonido de la ballena golpeando el casco resuena como un trueno, y el barco se sacude violentamente. Los marineros gritan, y el caos se apodera de la nave. Las olas son tan grandes que el Pequod parece a punto de volcarse, pero Ahab sigue en su empeño. El caprichoso destino que ha elegido lo arrastra hacia un desenlace que ya no puede evitar. La tripulación lucha por mantener el barco a flote mientras Moby Dick se aleja y regresa con una fuerza devastadora. Ahab, desde su posición, ve la ballena como una bestia monumental, un ser imparable que no puede ser controlado por la voluntad humana. La furia de la naturaleza se ha desatado,
y los hombres son meros espectadores de un espectáculo que no pueden dominar. Aún así, Ahab persiste, con su arpón en la mano, como si su última oportunidad de venganza estuviera a su alcance. «Aún tengo que hacerlo», grita Ahab, su voz cargada de desesperación. No puede escapar. Pero la ballena es más astuta de lo que él piensa. En un giro inesperado, Moby Dick embiste nuevamente, esta vez con una fuerza tan brutal que el Pequod se sacude por completo. La nave se tambalea, y algunos de los botes caen al agua. La tripulación, que antes seguía a su capitán con fervor, ahora comienza a dudar. La lucha ya no parece ser una cuestión de valentía, sino de supervivencia. Ahab, con su rostro enrojecido por la rabia, sigue buscando a Moby Dick en el caos. En su obsesión, ya no puede distinguir la diferencia entre la realidad y el delirio. La ballena no es solo una criatura marina, sino una manifestación de todo lo que le ha sido arrebatado, de todo lo que ha perdido en su lucha contra la naturaleza. La obsesión que lo ha guiado hasta este punto lo ha cegado a todo lo demás, a la vida de su tripulación, a su propia existencia. Moby Dick. Ahab grita una vez más, su voz desgarrada por el viento y el sonido de las olas. No escaparás esta vez. Pero en ese instante, el destino de Ahab se sella. La ballena, en un último embiste, golpea el Pequod de manera fatal. El barco se parte por la mitad, y la tragedia comienza a desatarse. La tripulación, atrapada entre las aguas embravecidas, lucha por sobrevivir mientras el capitán cae al mar con el arpón en la mano, su última expresión una mezcla de furia y desesperación. La ballena se aleja, sin mirar atrás, mientras el barco se hunde en las profundidades del océano. Los marineros restantes, que han logrado escapar del desastre, miran con horror lo que ha sucedido. El Pequod, el barco que los ha llevado a través de tanto sufrimiento, ahora está perdido. Ahab, el capitán que los condujo a su destino, ha caído, y con él se ha hundido su obsesión. La balanza de la justicia ha caído, pero no en la forma que Ahab esperaba. La naturaleza ha vencido, y el precio por desafiarla ha sido más alto de lo que cualquier hombre podría haber imaginado. En las aguas turbulentas, los hombres restantes se aferran a los restos del Pequod, mirando hacia el horizonte. La figura de Moby Dick ya no se ve, pero su presencia permanece en el aire, como una lección eterna. La lucha entre el hombre y la naturaleza es una batalla que no puede ganarse, una guerra que, tarde o temprano, se cobra su precio. La caída de Ahab no es solo la caída de un hombre, sino de una idea. La obsesión que lo llevó a la locura es un recordatorio de que la naturaleza, en su grandeza y su implacable fuerza, nunca se somete a la voluntad humana. La redención que Ahab buscaba no llegó, y el océano, en su vastedad, permanece en silencio, como si supiera que la verdadera lucha, la lucha por la comprensión y la paz interior, es la que se libra dentro del corazón de cada hombre. Capítulo 15. La caza final y el legado de Ahab. En el amanecer del día después de la tragedia, el mar, como un espejo silencioso, refleja el caos que ha consumido al Pequod y a su capitán, Ahab. La tormenta, aunque ha pasado, deja tras de sí un rastro de devastación y desesperación. Las aguas, que antes eran testigos de una obsesión imparable, ahora descansan en una quietud ominosa, como si el océano mismo estuviera tomando un respiro después del feroz enfrentamiento. Los pocos sobrevivientes que se aferran a los restos del barco están, al igual que el mar, sumidos en la quietud de la derrota. Moby Dick, la gran ballena blanca, ha desaparecido en las profundidades, dejando a su paso solo el vacío de la desilusión. En la niebla de la tragedia, Ismael, el narrador, se mantiene entre los sobrevivientes. Su voz, aunque despojada de la arrogancia de antes, se convierte en un eco de reflexión y análisis. Ahab, ese hombre que había sido definido por su lucha, ya no está, pero su espíritu sigue flotando sobre las aguas, un espectro de la obsesión que llevó al capitán y a sus hombres a la perdición. La obsesión de Ahab no era solo una caza, sino una confrontación profunda con la naturaleza misma, una confrontación que no podía ganarse. La tragedia de Ahab no es solo la suya, es un recordatorio de los límites del ser humano frente a las fuerzas incontrolables del mundo natural. A pesar de la desaparición de la ballena, el eco de la caza continúa resonando en los corazones de los hombres. La imagen de Moby Dick, como un monstruo mitológico, sigue viva en la mente de Ismael, quien, aunque ha sobrevivido, no puede dejar de pensar en lo que ha sucedido. Es imposible sacudirse la sensación de que, aunque la caza ha terminado, no se ha alcanzado ningún tipo de resolución,
sino que más bien se ha abierto una herida en el corazón de los hombres, una herida que no sanará nunca. Nosotros, los sobrevivientes, estamos destinados a cargar con el peso de lo sucedido, piensa Ismael mientras observa el mar, ahora tan tranquilo, pero tan lleno de secretos. Ahab ha muerto, pero su legado persiste. Su lucha ha sido mi lucha, y lo que hemos vivido no puede borrarse. No es solo un relato de un capitán y su obsesión, es una historia que forma parte de todos nosotros, que de alguna manera nos conecta con las fuerzas del universo. La muerte de Ahab no es solo la muerte de un hombre, sino la caída de un mito. Ahab había sido un hombre que, al igual que muchos, intentó desafiar lo inamovible, luchar contra lo que no podía ser vencido. Pero en su lucha, había desatado un caos que no podía controlar. La ballena, en su vastedad, no estaba destinada a ser conquistada. Era un símbolo de la naturaleza indómita, de la vida y la muerte, de la eterna lucha que existe entre el hombre y su entorno. Ahab, en su afán por dominar, había perdido su humanidad, y en su última caza, perdió la vida. El océano, que una vez fue el escenario de su obsesión, ahora se convierte en el lugar de su muerte. Pero Moby Dick, como una presencia insuperable, permanece en el mar. Cada ola que golpea los restos del Pequod parece recordar a Ismael y a los demás sobrevivientes que, aunque la caza haya terminado, la influencia de la ballena y de Ahab es eterna. La ballena blanca se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, de lo inalcanzable, y en última instancia, de lo que nunca se puede entender completamente. Mientras Ismael observa el horizonte, sabe que su historia no es la última que se contará sobre Moby Dick. La ballena seguirá existiendo en las mentes y corazones de aquellos que escuchan su historia. Las lecciones de la obsesión, del peligro de ir más allá de los límites humanos, seguirán siendo contadas. La batalla de Ahab con Moby Dick es una advertencia para todos aquellos que se atrevan a desafiar la inmensidad del mundo natural. Es una lección de humildad, de saber cuándo detenerse, de reconocer que no todo puede ser conquistado, que hay fuerzas en el universo que no podemos comprender ni dominar. Quizá Moby Dick no sea solo un animal, ni siquiera una criatura de los mares, reflexiona Ismael. Quizá, en su forma, sea todo lo que no podemos entender, todo lo que está fuera de nuestro alcance, algo que está más allá de la razón, algo que desafía toda lógica humana. Y, en ese desafío, Ahab encontró su destrucción. A lo largo de los años, el relato de la caza de Moby Dick será contado y recontado, no solo como una historia de aventura, sino como una reflexión sobre la naturaleza humana, la obsesión, la fatalidad y los límites del conocimiento. Ahab no es un héroe ni un villano, sino un hombre que, al igual que los demás, fue víctima de sus propias pasiones y deseos. Su historia, aunque trágica, es también una historia de advertencia, una historia que permanece vigente, como el océano mismo, inmutable y profundo. Ahora, en el final de esta larga travesía, Ismael se encuentra solo en el mar, rodeado por las aguas silenciosas, pero sabe que ha sobrevivido a una lección que lo marcará para siempre. La muerte de Ahab y la desaparición de Moby Dick no son el final de su historia, son el comienzo de un entendimiento más profundo sobre el hombre, la naturaleza y el destino. El océano sigue siendo un misterio, y, aunque la historia de Ahab ha llegado a su fin, su legado sigue vivo, flotando en las aguas, esperando ser descubierto por aquellos que se atrevan a escuchar. El viento que sopla sobre el mar parece susurrar una última advertencia, una advertencia para aquellos que aún no comprenden las lecciones del océano. La historia de Ahab y Moby Dick, aunque concluida, se continuará contando a lo largo de los siglos, como una eterna advertencia sobre los peligros de la obsesión y la inevitabilidad del destino. Y así, queridos oyentes, hemos llegado al final de esta increíble travesía con Ahab y su obsesión con la ballena blanca, Moby Dick. Un viaje lleno de lecciones sobre los límites de la humanidad, la lucha contra lo incontrolable y las consecuencias de dejarnos consumir por nuestros propios demonios internos. La historia de Ahab no solo es un relato de aventura y desdicha, sino un recordatorio poderoso de lo que sucede cuando un hombre, cegado por su deseo de venganza y conquista, pierde su conexión con lo esencial, la humanidad y la naturaleza que lo rodea. Si te has sumergido en este viaje con nosotros, si has compartido cada momento, cada reflexión, y has sentido la misma tensión y angustia que Ahab, te invito a que nos apoyes. Si te ha gustado este contenido, si quieres más relatos tan profundos y llenos de significado como este, suscríbete al canal. No olvides darle like, activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas, y compartir este viaje con tus amigos.
Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más audiolibros que te inviten a reflexionar y a ver el mundo desde perspectivas nuevas. Recuerda que cada comentario, cada like y cada suscripción no solo nos motiva a seguir creando, sino que nos permite llevar historias como esta a más personas. Si lo deseas, también puedes activar la campana para estar siempre al tanto de nuevos capítulos y actualizaciones. No te lo pierdas. Te agradecemos de corazón por ser parte de nuestra comunidad de audiomentores. Nos vemos en el siguiente capítulo, con más historias fascinantes y profundos aprendizajes. Hasta pronto, y que el mar de la reflexión nunca deje de ser tu guía. Nos vemos en la próxima travesía.